Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición más sobre nuestros videos en livestream de Rocketmaster. Como ustedes ya saben, yo soy el maestro en ingeniería Jonathan Rodríguez Castillo. Y hoy vamos a presentar el tema, uno de los temas más importantes que yo creo que todos los temas que hemos visto han sido importantes, pero yo creo que el tema de hoy es uno de los más importantes ya que vamos a ver lo que es la aerodinámica de cohetes subsónicos. En esta imagen, en la primera presentación, agregué un poco las etapas del Saturno 5, mismo programa de la NASA que en los años 60 precisamente llevó al hombre a la Luna. Como ustedes ya saben, todos los famosos fans que nos siguen saben precisamente muy bien de esa historia. Entonces, como pueden ver en esta foto, pues como ya hemos visto la división de las etapas, el por qué el cohete necesita alcanzar velocidades muy altas para alcanzar en este caso lo que conllevó a la exploración del espacio para llevar al primer hombre en la Luna. Pero hay algo muy importante, hay un dato que no hemos visto precisamente, es cómo saber si nuestro cohete está bien diseñado para que tenga un vuelo estable aerodinámicamente hablando. Bueno, como ustedes pueden ver en la imagen, pues en las diferentes etapas, pues se va enfrentando contra la atmósfera de la Tierra. Esa atmósfera de la Tierra, como ustedes saben, es un medio, es un gas que obviamente opone una resistencia al movimiento del cohete. Entonces, un cohete bien diseñado debe tener que esta resistencia lo más mínima posible. Como ustedes saben, hasta en los vuelos más actuales que hace SpaceX, lo que hace el programa espacial de la India, lo que hace el programa espacial de Europa, lo que hace el programa espacial chino, todos los programas espaciales se enfrentan con un reto muy importante al momento de diseñar un cohete, el fuselaje del cohete, para que éste pueda volar bien y sobre todo alcanzar la zona. No se han visto en todos los lanzamientos de cohetes, sobre todo en SpaceX, cuando hacen en vivo, los americanos siempre hablan sobre una zona muy peligrosa en las primeras etapas cuando el cohete está en movimiento, está en vuelo. Bueno, esas etapas es en el régimen cuando pasa de subsónico a supersónico, y esa es la mayor etapa de régimen de peligro cuando el cohete se enfrenta a los mayores esfuerzos posibles que provocarían, si no está bien diseñado aerodinámicamente, que se destruya el cohete. Vamos a ver un poco de esto. Bueno, primero hay que recordar un punto muy importante. Como ya vimos en la clase pasada sobre velocidad del sonido, la velocidad del sonido se mide en número de Mach. El número de Mach es la relación de la velocidad de mi objeto entre la velocidad del sonido. Es un número dimensional. Este número, como les había comentado, nos sirve precisamente para marcar una dimensión medible, por así decirlo, y de alguna manera más sencilla, para ver la velocidad que tiene el objeto en relación a la velocidad del sonido. Vamos a ver, la velocidad del sonido en la atmósfera terrestre es aproximadamente de 343 metros sobre segundo. Claro que esta velocidad, debe haber condiciones para que pueda ser factible esto. ¿Qué quiere decir con esto? La velocidad del sonido, como todos los que están estudiando ingeniería aeronáutica y aeroespacial, que nos están viendo, saben que la velocidad del sonido está en relación a la temperatura del fluido a la que está fluyendo. Entonces, por lo tanto, a 20 grados centígrados y a 50 grados de por ciento de humedad a nivel del mar, una presión atmosférica a nivel del mar, aproximadamente estamos hablando de 1232 kilómetros sobre segundo. Entonces, es una velocidad muy grande. Los aviones comerciales, como todos hemos viajado a diferentes partes del mundo, de la República Interior, lo hacemos a partir de un avión. Entonces, el número de Mach de cualquier avión comercial es abajo de 0.8 de Mach. ¿Qué quiere decir con esto? No alcanza la velocidad del sonido, pero 0.8 de Mach casi se aproxima a un número de Mach. Los aviones de combate, los aviones militares, están arriba de 1.2 de Mach. ¿Qué quiere decir con esto? Están a 1.2 veces más arriba que la velocidad del sonido. Lo que vamos a ver ahora de los cohetes, como el tema que ustedes vieron, es velocidad subsónica. Es abajo de 1 de Mach. Los cohetes supersónicos, que están arriba de 1.2 de Mach, necesitan ya de estudios aerodinámicos más profundos. En este curso que yo les voy a dar en esta clase, vamos a ver precisamente únicamente la estabilidad de vuelo en vuelo subsónico, abajo de 1 de Mach. ¿Por qué esto? Porque como nos enseñaron en Estados Unidos,
todo este proceso hay que mantenerlo sencillo, en el proceso iterativo de enseñanza, y vamos a ver cuál es la aerodinámica más sencilla. Pues bueno, es cuando es las condiciones subsónicas. Obviamente cuando el proyecto o el trabajo que están realizando se vuelve más complicado, pues hay que diseñar de una manera esta zona supersónica para que el cohete, propiamente cuando esté en vuelo, como les comenté en las fases del programa espacial de SpaceX o de NASA, se enfrenten y puedan solucionar esas condiciones de vuelo muy adversas al cohete. ¿Cuáles son los lanzamientos de cohetes subsónicos? Entonces, entrando al tema de lleno. Bueno, como ustedes saben, como les comenté, hay que mantenerlo sencillo. Normalmente todos los cohetes subsónicos son aquellos cohetes que son de dos tipos. Pueden ser educativos. Como pueden ver del lado derecho, hay una imagen que hace un concurso de Estados Unidos en Black Rock, en Nevada, donde hacen lanzamientos de cohetes de niveles 3. Niveles 3 significa que, dependiendo de su potencia de su cohete, alcanza de 10 kilómetros en adelante. Estos lanzamientos se hacen en el desierto, ya que por las condiciones de seguridad se prestan. El espacio aéreo está libre. Por lo tanto, son cohetes que pueden alcanzar grandes alturas. Pero como les comentaba, estos cohetes subsónicos tienen la misión, a grandes rasgos, de alcanzar una cierta altura, como pueden ver en la pantalla del lado izquierdo, liberar una bahía de carga electrónica, en este caso puede ser Kansas, drones, estudios meteorológicos. Precisamente a partir de un paracaídas se libera y se recupera tanto la bahía de carga y el cohete. Vamos a ver ahora lo que pasa cuando un cohete está mal diseñado aerodinámicamente. Ese es el mismo desierto en Black Rock, en Nevada. Como pueden ver, el cohete tuvo un mal vuelo. ¿Qué quiero decir con esto? La finalidad de estos lanzamientos en Black Rock es alcanzar velocidades subsónicas o hasta cierto punto supersónicas, dependiendo del motor que se esté ocupando. Y esto precisamente llega a lograr estrellar el vuelo, como no se está bien aerodinámicamente, el cohete tiene inestabilidades. Como pueden ver de nuevo, en el vuelo es totalmente inestable aerodinámicamente. No se desea eso, se desea un vuelo nivelado, recto. ¿Cómo se logra eso? Bueno, primero vamos a ver lo que es la dinámica de cohete. La dinámica de cohete, como hemos visto, es la sumatoria de fuerzas para que el cohete pueda estar en movimiento. Como ustedes saben, hay tres fuerzas completas que ejercen sobre el cohete. Uno es la resistencia del viento, que es la que vamos a ver propiamente en la aerodinámica del cohete. La otra es la fuerza de gravedad del cohete. Y la otra es propiamente el empuje que genera el motor de cohete para impulsar el fuselaje completo de todo el sistema de cohete completo. Si vemos la matemática, como ya hemos visto, la aerodinámica del cohete establece la ecuación fundamental de cohete, ya integrando la aerodinámica del cohete, establece que la masa del cohete multiplicado por la aceleración del cohete es igual a lo que ya saben la ecuación de cohete, flujo de másico por la velocidad jet, menos el coeficiente de resistencia al avance, menos la masa multiplicado por la gravedad, que sería el peso propiamente del cohete. Si nosotros despejamos, podemos calcular la aceleración. Quedaría de esta forma, quedaría como el flujo másico por la velocidad jet entre la diferencia de la masa inicial menos el flujo másico por el tiempo, menos, ya explosionando el coeficiente de resistencia al avance del cohete, tenemos que es el coeficiente de resistencia multiplicado por la densidad, multiplicado por la velocidad del cohete al cuadrado, multiplicado por el área de sección transversal del cohete, dividido entre la masa inicial del cohete menos el flujo másico por el tiempo menos la gravedad. Esa es la ecuación, una de las ecuaciones fundamentales, y sobre todo los compañeros que nos están viendo, que están estudiando sistemas de control o sistemas embebidos, esta es la ecuación más fácil o fundamental de control para estabilidad de vuelo del cohete. ¿Qué quiero decir con esto? Con esta ecuación, que está en función del tiempo, nos permiten calcular cómo cambia la aceleración con respecto al tiempo, al transcurso de que el cohete está elevándose. Obviamente, si tienen aceleración, pueden despejar y pueden integrar y pueden calcular velocidad. Y si tienen velocidad, pueden calcular la posición. Es por eso que esta ecuación fundamental, derivado de la segunda ley de Newton, establece la dinámica de cohete.
Pero bueno, aquí ya integramos un dato más, que es el coeficiente al arrastre de la aeronave, del cohete en este caso. Bueno, aquí les puse una imagen precisamente ilustrativa de un cohete que está conectado a su base de un resorte, a una base que me puede ser sólida. Si yo impregno viento, en este caso, a este cohete, dependiendo la velocidad del viento, va a ser la contracción que tenga el cohete, el resorte en mi cohete completo, como lo pueden ver en la siguiente imagen. Yo tengo velocidad cero, el resorte está totalmente no sin comprimir. Pero si yo aumento a 50 millas por hora, yo veo que el resorte empieza a contraerse. Si yo aumento más la velocidad, el resorte se va a comprimir aún más. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si yo aumento la velocidad de mi fluido en mi fuselaje de cohete, voy a tener más resistencia al avance. Y ilustrativamente, como lo están viendo, será con la contracción del resorte. Eso es lo que vamos a estudiar hoy más a fondo. ¿Cómo se origina esa resistencia al avance? Porque me afecta directamente en la dinámica de mi cohete, como ya vimos en la ecuación fundamental de la ecuación de la aceleración total de mi cohete. Como ya hemos visto, son tres, no se olviden. La fuerza de empuje del cohete, que ya la hemos visto en diferentes clases anteriores, cómo se deriva, que es prácticamente la ecuación de Tsiolkovsky, el coeficiente de resistencia al avance, precisamente del cohete, aerodinámicamente, y propiamente el peso del cohete. Bueno, vamos a ver más a fondo las fuerzas aerodinámicas. Que quede claro. Estuvimos viendo lo que es el coeficiente al avance, la resistencia al avance, pero realmente ¿cómo se origina eso? Y es la única fuerza que se origina cuando yo impregno un viento relativo a un objeto. Bueno, no es la única. Hay dos fuerzas fundamentales en el estudio de aerodinámica. Todos los que han estudiado ingeniería aeronáutica o los que pretenden estudiar ingeniería aeronáutica saben que la aerodinámica es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos en un fluido. Y bueno, en este caso, como estamos viendo el movimiento de un cohete en un fluido en la atmósfera, pues provoca precisamente dos fuerzas fundamentales. Una es el coeficiente a la resistencia al avance, como ya lo vimos en la ecuación fundamental de la dinámica del cohete, y otro es el levantamiento del cohete. El levantamiento del cohete es muy importante porque precisamente por ese principio las aeronaves o los aviones militares de combate y todo cualquier objeto que vuele es gracias a este levantamiento de fuerza. Como pueden ver en esta imagen, puse un perfil aerodinámico. Un perfil aerodinámico es la sección transversal de un cuerpo, en este caso si vemos una ala, si ustedes la cortan transversalmente y ven, digamos, de alguna forma su área de sección transversal va a tener una forma, no es una recta, no es un cuadrado, tiene una forma precisamente aerodinámica, pero tiene esa forma aerodinámica precisamente para propiciar, en este caso, en la ala de una aeronave, que ese levantamiento sea mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo impregno un fluido a ese perfil aerodinámico, me va a originar dos fuerzas. La fuerza de resistencia al avance, que es el drag, resistencia al avance, lift, que es el levantamiento. Hay que recordar siempre que la fuerza de resistencia siempre va a ser paralela al ángulo de dirección que tenga mi viento. ¿Qué quiere decir con esto? Si mi viento está a 0 grados impregnando a un objeto, mi resistencia o mi fuerza va a ser paralela a ese viento. Y el levantamiento siempre es perpendicular a ese viento. Como pueden ver en la imagen, por lo tanto, el levantamiento es perpendicular al fluido que está impregnando al perfil aerodinámico y es paralelo al coeficiente de resistencia al avance. Pero esas dos fuerzas me originan un momento normal. ¿Qué quiere decir una fuerza normal? Por el teorema de Pitágoras, que el levantamiento, en este caso es el cateto opuesto, y el coeficiente de resistencia al avance es el cateto adyacente. Si yo aplico el teorema de Pitágoras, la hipotenusa sería la fuerza normal. La fuerza normal es la sumatoria cuadrada por Pitágoras, tanto del levantamiento y de la fuerza. Esa fuerza siempre es normal a la cuerda o la dirección de
en este caso, mi perfil. Vamos a ver más a detalle. ¿Qué quiero decir con esto? Porque puede haber alguna confusión de que la fuerza normal siempre es perpendicular a la línea de la cuerda, en este caso, del objeto que va a volar. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones fundamentales que me indican precisamente el valor de la resistencia al avance, el drag, el coeficiente de levantamiento, el lift? Pues bueno, como ya vimos en la ecuación de dinámica de cohete, es un medio, la resistencia al avance se va a medir con un medio multiplicado por la densidad del fluido que está fluyendo, por así decirlo, multiplicado por la velocidad del viento al cuadrado, multiplicado por el coeficiente de resistencia al avance, multiplicado por el área de sección transversal del objeto que está impregnando el viento. ¿Qué quiere decir con esto? El área de sección transversal de cualquier objeto es cuando un fluido baña, en este caso cualquier objeto, el área que está viendo el viento, por así decirlo, es el área de sección transversal. Por lo tanto, un ejemplo muy práctico que yo digo cuando doy clase de aerodinámica es cuando ustedes están en movimiento con un vehículo y sacan la mano en la ventana, si ustedes hacen esto y al movimiento del coche, ustedes van a ver que sienten más resistencia si hacen esta palma. Pero si hacen esto, ven que casi no se opone resistencia. ¿Por qué? Porque disminuyen el área de sección transversal. Es por eso. El levantamiento, ¿cómo se origina? Es la misma ecuación que la resistencia, pero siempre y cuando hay algo que se llama coeficiente de levantamiento. Todos los cuerpos, tanto el coeficiente de resistencia y el coeficiente de levantamiento, dependiendo de la aerodinámica del cohete, digamos, de cualquier objeto, perdón, va a ser este valor. Obviamente, si yo tengo una tabla completamente cuadrada, el coeficiente de levantamiento de resistencia va a ser mayor comparado si yo tengo un perfil aerodinámico muy fino, ese coeficiente de la resistencia va a disminuir. Como ya les comenté, al realizar la suma cuadrática tanto de la resistencia al avance y del levantamiento me va a originar la fuerza normal. Y esa fuerza normal es muy importante porque es la fuerza que me va a estabilizar aerodinámicamente durante el vuelo de mi cohete. Recuérdenlo mucho, la fuerza normal. Bueno, como les puse en esta imagen precisamente, es cuando yo tengo un círculo y es bañado por un viento, como pueden ver hay perturbaciones. Y esas perturbaciones van a originar resistencia al avance y levantamiento. En este caso, si yo tengo un perfil aerodinámico, como pueden ver, el flujo que pasa a través del perfil aerodinámico es bañado y como pueden ver, es muy suavemente desplaza lo que es el viento relativo y origina no tanta perturbación aerodinámica. Recuerden, la aerodinámica al final es encontrar un buen diseño para que el viento a donde yo me voy a mover o el medio fluido donde yo me voy a mover no me ponga tanta resistencia al avance para yo poderme mover lo más rápido posible. Es por eso que en la industria automovilística contratan ingenieros de aeronáutica en la parte de diseño del fuselaje, bueno, de la estructura del automóvil, precisamente para disminuir esta resistencia al avance. En la Fórmula 1 ni que se diga. En la Fórmula 1 lo que se quiere es alcanzar más velocidad en el automóvil. Por eso los coches en la Fórmula 1 deben tener un diseño aerodinámico muy suave para precisamente evitar esta resistencia. Bueno, como les comenté precisamente, si tenemos un fuselaje muy burdo, que un cono, un fuselaje de un cohete, y si le impregnamos de una velocidad relativa de un viento a un cierto ángulo de ataque, vamos a tener las dos fuerzas fundamentales que les había comentado. El coeficiente de resistencia al avance, el drag, el levantamiento, que es el lift, y si yo hago la suma cuadrática me va a dar la fuerza normal. Recuerden eso. También otra pregunta que yo les digo, ¿esta fuerza normal en qué punto de mi cohete va a estar posicionada? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a regresar ahora al punto precisamente del estudio de la aerodinámica de cohetes. Bueno, consideren esta primera imagen, yo tengo un fuselaje de cohete en donde este cohete está en movimiento y tiene un ángulo con respecto al flujo que está impregnado al cohete.
Por la aerodinámica y lo que les comenté, me va a originar dos fuerzas que van a estar localizadas en un punto a lo largo de mi fuselaje de mi cohete. Como pueden ver, al bañar el flujo a mi cohete, este va a provocar que tengan diferentes distribuciones de fuerzas durante todo el fuselaje del cohete. Como pueden ver, en la nariz hay una distribución de fuerzas, en el fuselaje hay otra distribución de fuerzas, y en mi aleta hay otra distribución de fuerzas más grande. Bueno, la sumatoria de toda esa distribución de fuerzas me va a originar en un punto de mi cohete que se va a llamar centro de presión una fuerza normal, que es la fuerza normal que vimos en la diapositiva anterior. Recordemos, esta fuerza normal, que es la que provoca tanto el coeficiente, la fuerza de resistencia y el levantamiento, me va a originar en mi cohete una fuerza normal y va a estar localizado a un punto que ese punto se llama centro de presión. Vamos de nuevo. La fuerza normal que es creada cuando el cohete se ve influenciado o se ve bañado con un viento relativo a cuando está en movimiento, me va a originar en mi fuselaje de cohete, en el centro de presión, una fuerza normal, que esa fuerza normal ya sabemos que es la suma cuadrática tanto de la resistencia del avance y el levantamiento de mi cohete. Pero ¿para qué quiero eso? ¿Para qué quiero que esa fuerza normal se encuentre en ese centro de presión de mi cohete? Bueno, vamos a ver qué pasa al momento de hacer diferentes estudios dependiendo el ángulo de ataque de mi cohete. El ángulo de ataque es dependiendo, el cohete normalmente en todos los lanzamientos que se originan en cohetes tipo sonda o en los cohetes que se lanzan en Black Rock, se lanzan a un ángulo de 0 grados. ¿Qué quiero decir con esto? En una plataforma vertical, el cohete es lanzado de esta manera, a 0 grados. Si nosotros modificamos el ángulo de ataque, eso quiere decir, el ángulo de ataque es dependiendo del ángulo al que quiere lanzarse el cohete. ¿Qué quiero decir con esto? A 0 grados, el cohete está volando de esta manera. Pero si yo modifico el ángulo de ataque de mi cohete a la que va a ser lanzado, es como pueden ver en la pantalla, diferentes fuerzas normales. ¿Cómo puede ser esto posible? A 0 grados, como pueden ver, no aparece ninguna fuerza normal. A 5 grados, empieza a haber una distribución de fuerzas en mi cohete y origina una fuerza normal. A 30 grados es más pronunciado la fuerza aerodinámica que origina una fuerza normal aún mayor. A 60 grados, esto es viendo el viento estos ángulos es siempre y cuando el viento esté pegándolo de esta manera. A 90 grados, que totalmente sería un cohete acostado, y si el viento está de esta manera pegando a mi cohete, me va a originar una fuerza normal muy grande, como pueden ver. ¿Para qué quiero esa fuerza normal? Como pueden ver, a diferentes ángulos de ataque de mi cohete, la fuerza normal va a ir aumentando. ¿Cuáles son los factores que modifican la aerodinámica del cohete? Como ustedes saben, la forma de mi cohete, hay diferentes formas o distribución de mi cohete que puede modificar esa aerodinámica, esa fuerza normal. Las dimensiones del cohete, precisamente lo que les comentaba del área de sección transversal del cohete, es precisamente esta parte. En este caso, en este ejemplo, en el cohete que tiene área de sección transversal más pequeño, la fuerza de resistencia al avance, y eso se lo dejo como pregunta en los comentarios, ¿cómo va a ser la fuerza de resistencia al avance en un cohete de sección transversal pequeño comparado con el área de sección transversal más grande, como pueden ver en esta imagen? ¿Va a ser más grande o más pequeña? Y por lo tanto, toda esa aerodinámica del cohete, tanto la forma, ¿qué quiere decir la forma? El cohete, si está hecho de un material, que en este caso, vamos a poner un ejemplo. Si el cohete está diseñado con un fuselaje de fibra de carbono, pero que esa fibra de carbono tiene rugosidad
en la superficie, esto me puede originar un coeficiente de resistencia al avance más grande. Si yo genero algo muy suave en la aerodinámica de mi cohete, por lo tanto, ese coeficiente de resistencia va a disminuir. Entonces, son factores, tanto la forma, las aletas, la forma de la nariz, tanto la superficie de mi fuselaje, van a ser factores que propicien esa resistencia al avance. Bueno, como pueden ver, hay diferentes tipos de narices de cohete. Existe la cónica, la ojival, la elíptica, la parabólica, la von Karman. Esta es la serie de von Karman. Y como toda aerodinámica, ya hay estudios a partir de túnel de viento o estudios de flujo computacional que me originan precisamente que cuando se genera una estabilidad de vuelo del coeficiente de resistencia, esto me va a provocar dos factores. Un factor primario es aquel que el coeficiente de la resistencia al avance, digamos, en un plato totalmente plano, me va a originar más resistencia al avance, es de 1.28. Un prismático me va a originar menos 1.4 de coeficiente de resistencia al avance. Recuerden que esta fórmula del coeficiente de resistencia al avance es aquel que en la fórmula de la resistencia al avance del cohete, ve que había un factor, ve que era un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por el área de sección transversal multiplicada por el coeficiente de resistencia al avance, pues precisamente es este coeficiente de resistencia al avance. En una esfera, como pueden ver, va de 0.07 a 0.5. En un perfil aerodinámico, es lo que les comentaba, es de 0.045 de resistencia al avance, casi no origina casi resistencia al avance. Es por eso que todo objeto aerodinámico y precisamente en los cohetes deben estar diseñados aerodinámicamente para disminuir esta resistencia al avance. Hay diferentes tipos de aletas, como vamos a ver más adelante. Este tipo de aletas me va a originar también cambios en la fuerza normal de la resistencia al avance de mi cohete. ¿Qué quiero decir con esto? Hay diferentes tipos de aletas, hay rectangulares, delta, modificado Sweep, trapezoidal, hay un poco trapezoidal pero con un cierto ángulo, y elípticas. Como vamos a ver más adelante, estas aletas son muy importantes porque me van a originar qué tan estable va a ser mi cohete al momento del vuelo que tenga el mismo. Esta es una gráfica muy importante en todo estudio aerodinámico que indica en la parte Y, que es el coeficiente de resistencia al avance, y en la parte X es la velocidad de mi cohete en el número de Mach. Si nosotros vemos dos ejemplos, vamos a ver qué pasa en una nariz totalmente puntiaguda y una nariz tipo misil en forma de flecha. Como pueden ver, los dos tienen diferentes coeficientes de resistencia al avance con respecto a la velocidad. En estos estudios que estamos viendo en vuelos subsónicos, como pueden ver, en el número de Mach igual a 1, el coeficiente de resistencia al avance va disminuyendo. Como pueden ver, como va aumentando la velocidad, va aumentando la resistencia al avance. Pero si yo tengo una nariz que está mal diseñada aerodinámicamente, me va a originar en la gráfica de arriba una resistencia al avance más grande comparado a la de abajo de tipo misil, de flecha, una nariz aerodinámica que me provoca menos resistencia al avance. Pero como pueden ver, en otras gráficas, como que les comentaba al inicio del video, en la parte, cuando de la parte sónica a supersónica hay una zona muy inestable, como pueden ver en las dos, tienen el mismo efecto o levantamiento de resistencia al avance. Esa es la zona precisamente más peligrosa en el vuelo de un cohete, porque como pueden ver, la resistencia al avance aumenta de manera exponencial. Por lo tanto, ese levantamiento de fuerza me provoca en el cohete esfuerzos, que esos grandes esfuerzos me pueden provocar que mi cohete se destruya o no tenga un vuelo deseado al momento de diseñar. Pero ahí está la respuesta. Como pueden ver, ese es un fenómeno aerodinámico. En la parte de transición de supersónica a sónica, tenemos un levantamiento en la resistencia del avance de mi cohete. Es una zona muy peligrosa. Pero obviamente en el estudio que vamos a ver hoy, no vamos a ver esa zona, vamos a ver la zona subsónica, menos de 1 de Mach. El centro de presión. El centro de presión es muy importante, ya que, como les había comentado, en las fuerzas aerodinámicas, lo que queremos es encontrar la fuerza normal, que esa fuerza normal aerodinámica, que es provocada
por el levantamiento y por la resistencia al avance, y por el tipo de forma del cohete, el tipo de nariz, el tipo de fuselaje, el tipo de aletas, me va a originar una fuerza normal. Pero ¿dónde está localizada esa fuerza normal? Bueno, si hacemos un estudio aerodinámico por cada pieza, como pueden ver en la sección de su lado izquierdo, si cortamos por secciones todas las partes de un cohete, como vamos a verlas, la primera sería la nariz, la segunda sería un cuerpo cilíndrico, la otra sería una unión conical, que fue el fuselaje principal mi cohete, otra sección de cola cónica que une tanto el diámetro más grande y el diámetro más pequeño, y el cilindro donde va normalmente el motor, y las aletas. Cada una de las partes de cada cohete me va a originar en el esquema del lado derecho, va a haber un punto, cada objeto, cada parte del cohete va a tener un centro de presión y una fuerza normal. Como pueden ver en el esquema, la segunda figura, si nosotros hacemos una sumatoria de fuerzas por cada fuerza que tiene cada objeto aerodinámico, me va a originar en un punto, que es la sumatoria de todas las fuerzas. Y esa es la fuerza total y donde se localiza el punto aerodinámico de todo cohete. Este centro es muy importante localizarlo porque me va a indicar qué tan estable o inestable va a ser mi cohete. Cuando uno diseña un cohete de manera personal, pues bueno, se tiene la idea, en mi caso, cuando estudiaba ingeniería aeronáutica, pues bueno, es simplemente poner una nariz, un fuselaje y unas aletas. Pero cuando uno lo pone a volar, va a encontrar, como en el video que vimos inicialmente, una inestabilidad de vuelo en el cohete. Pero precisamente para calcular la estabilidad del cohete, primero se necesita encontrar la posición aerodinámica donde se localiza la fuerza normal de este cohete. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tenemos un fuselaje de un cohete donde tiene una nariz y unas aletas. Yo tengo que la nariz, si yo lo corto y pongo por separado, va a tener un centro de presión dado y una fuerza normal por las características aerodinámicas de mi nariz. Las aletas propiamente van a estar localizados a una posición con una fuerza normal dependiendo el tipo de aleta que se le está poniendo. Ya vimos los tipos de aleta, puede ser trapezoidal, delta, etc. Aquí la idea o la misión es encontrar dónde está el centro de gravedad de todo mi cohete. Bueno, vamos a hacer un poco de matemática. Vamos a encontrar que la resultante de la posición de donde está localizado mi centro de presión va a estar igual multiplicado por la posición de cada objeto, multiplicado por su fuerza normal, dividido entre la fuerza normal total. Al hacer un poco de álgebra, vamos a encontrar que la posición de mi cohete y un poquito más del coeficiente de resistencia multiplicado por la normal de mi cohete va a estar dado como que la posición total va a ser la sumatoria de las posiciones de cada uno de los objetos que está integrando mi aeronave, cada parte que integra, dividido entre la suma total de cada fuerza. Estos son estudios más a fondo, son más aerodinámicos, pero actualmente se obtienen a partir de simulaciones en túnel de viento o simulaciones de CFD, Computational Fluid Dynamics, donde precisamente ya se obtienen a partir de simulaciones estos centros de presión. Esa es la manera, digamos, de la forma antigua como se calculaba. Como ya dijimos entonces, un cono va a tener un centro, ya hay tablas, ya hay números establecidos y fórmulas, donde me permiten calcular la posición del centro de presión de una nariz, en este caso cónica. Está a 2/3 de su longitud total, ese centro de presión, hablando únicamente de la nariz cónica. Y su fuerza normal está localizado en ese punto. Una tipo ojival está a 0.4 la longitud total de mi distancia ojival. Una de serie parabólica está a la mitad de la longitud total de la nariz. El coeficiente de empuje de los tres tipos de narices van a estar igualados a 2. ¿Cómo se calcula, en este caso, la posición de una aleta, su centro de norma? Bueno, se calcula de la siguiente manera. Ya hay fórmulas establecidas. Es la distancia de la raíz multiplicada por la distancia total
con la raíz cuadrada de la longitud total de la cuerda de la altura de la aleta, y de esa manera se calcula tanto el centro de la fuerza normal de mi aleta y su posición. Esos son de alguna forma, cómo se encuentra tanto el centro de presión y la fuerza normal de cada parte que integra el cohete. Vamos a ver los tipos de movimiento que hay en un cohete. En un cohete hay tanto 3 tipos de rotación y 3 tipos de movimiento de traslación. ¿Qué quiere decir con esto? Si ustedes pueden ver en el esquema, los movimientos que existen son de yaw, pitch y roll. Los movimientos de traslación es que tanto en el eje X y Y Z el cohete se puede mover. Entonces, en la dinámica de cohete, nosotros vimos nada más la posición que en este caso sería en Y, que sería en up. Como pueden ver, nos faltarían las demás 5 ecuaciones del movimiento para completar el movimiento completo de un cohete. Como vimos, nada más vimos de una sola posición, que en este caso sería en Y. La estabilidad del cohete. Bueno, ya hablamos sobre las fuerzas aerodinámicas, ya vimos los tipos de formas que existen en un cohete, pero al final todo eso, como les comenté, ¿para qué yo lo necesito? ¿Para qué yo quiero todos esos datos? Pues precisamente para que mi cohete no tenga esa inestabilidad en el vuelo del cohete. Vamos a ver los 3 tipos de estabilidad. Todos los que están viendo sistemas, los jóvenes que están estudiando sistemas embebidos, como van a recordar, para estabilizar un objeto, hay 3 tipos de estabilidad, tanto estable, inestable y neutral. En el primer punto vamos a poner las condiciones de posición estable. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar un contenedor donde tiene adentro una canica. Si yo esa canica la perturbo, hago que la canica se mueva, esta canica va a empezar a oscilar hasta un punto de que vuelva a ser estable, vuelva a originar un punto inicial. Esa condición se llama estable. La otra, una condición inestable, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver el mismo contenedor, pero pongo la canica al revés, de la parte donde está hacia afuera. Si yo la perturbo, la canica se va a seguir y no va a acercarse a la posición inicial. Y la condición neutral es que la canica esté sobre un punto muy plano, y si yo la perturbo, no va a volver a su estado inicial, pero siempre va a mantenerse en una posición. La condición neutral. Esos son los 3 tipos de estabilidades que existen, y esas mismas vamos a aplicarlos en el cohete. La primera, por lo tanto, es una condición estable, la segunda es una condición inestable, y la tercera es una condición neutral. Vamos a ver cómo se refleja eso en el cohete. Si vemos en la primera imagen, si yo inyecto flujo en mi cohete, voy a tener una posición neutral. Pero si mi cohete es perturbado por algo, va a oscilar hasta que vuelva al punto inicial. Esta sería mi primera condición de estabilidad de mi cohete. Es lo que se desea en el cohete. Hay que recordar un poquito, voy a hacer un pequeño paréntesis. En esta condición de estabilidad de vuelo del cohete, cuando el cohete aerodinámicamente tiene que estabilizarse o corregirse solo para volver a su posición inicial, lo que pasaba en la imagen anterior de la canica. Cuando yo perturbo la canica se va a oscilar de tal manera que vuelva a su estado inicial. Eso en mi cohete es lo que yo deseo en la primera parte, que mi cohete a cualquier perturbación que tenga vuelva otra vez a estabilizarse de nuevo. ¿Cómo logro eso? Es muy difícil alcanzar esa parte, porque hay cohetes, como vimos en el video anterior, que el cohete no estaba volando establemente. Como pueden ver, de alguna manera el cohete tenía un vuelo inestable, tenía la segunda condición que vamos a ver. La condición inestable, como vimos en la diapositiva anterior, es cuando la canica está al revés ahora del contenedor y yo lo perturbo, ya no va a volver a su estado inicial y va a tener su movimiento hasta que otra cosa lo perturbe. Pero en este caso el cohete, como está mal diseñado aerodinámicamente, va a originar un vuelo inestable. ¿Cómo se ve un vuelo neutral? Un vuelo neutral, como lo vimos en la canica, era cuando era el piso completamente plano. Un vuelo neutral se vería que el cohete vuela
pero el viento es dañado en el cohete, pero el cohete no se corrige solo. El cohete nada más vuela así, de manera, véanlo como que el cohete vuela de esta manera. En la primera condición de estabilidad, el cohete se tendría que hacer esto hasta que vuelva estable. En la neutral, el cohete vuela así, y se ha pasado. En inestable, hace que el cohete haga esto. Será como, muy vulgarmente, un buscapiés el cohete. Ahora, ¿cómo yo reflejo esa estabilidad con el centro de presión que acabamos de ver y de calcular de mi cohete? Vamos a ver el primer concepto. Cuando es estable el cohete, indica con respecto a su centro de gravedad del cohete, está abajo el centro de presión. ¿Qué quiero decir? Esta es la condición de estable. Esto es muy importante, jóvenes, que vayan a ver, porque esto es el principio fundamental de estabilidad de cohetes subsónicos. Por lo tanto, el centro de presión, para que la condición de mi cohete y mi cohete tenga esta condición estable, como lo vimos en la primera parte, que se pueda estabilizar solo y pueda alcanzar la misma el vuelo recto y nivelado, el centro de presión tiene que estar abajo del centro de gravedad de mi cohete. Para un vuelo neutral, el centro de presión está al mismo punto de mi centro de gravedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que el cohete, bueno, vamos a ver el primer caso. El centro de mi mano izquierda es el centro de gravedad y de mi mano derecha es el centro de presión. En un vuelo estable, si yo perturbo mi cohete, esa condición va a ser que alcance la estabilidad del cohete. ¿Qué pasa cuando es neutral? Cuando es neutral, el cohete vuela de esta manera. Tanto el centro de presión y el centro de gravedad están en un mismo punto. Pero es una condición muy difícil de alcanzar, porque cualquier perturbación va a hacer que se mueva el centro de gravedad y el centro de presión. Y la otra condición, la que uno no desea, jóvenes, cuando está diseñando un cohete, es que el centro de presión esté arriba del centro de gravedad. Esto provocaría que el cohete sería un buscapiés, prácticamente. No tendría dirección ni vuelo. Es lo que les comentaba en la siguiente imagen. Un vuelo estable voy a tener un vuelo deseado, un vuelo recto, un vuelo nivelado. En un vuelo neutral voy a tener un vuelo, sí, que alcanza una cierta altura, pero va a estar inclinado el cohete. Y un vuelo inestable es propiamente un vuelo sin control. Eso es un poquito de lo que les comentaba de las perturbaciones que existen en un cohete cuando hay viento relativo. Ahora, en resumen, jóvenes, cuando uno diseña un cohete aerodinámicamente, debe calcular el centro de presión del mismo cohete. Y también debe calcular cuánta masa debe tener su cohete. ¿Qué quiero decir con esto? Con el principio que acabamos de ver de estabilidad de vuelo, de las tres condiciones, de un vuelo estable, un vuelo neutral y un vuelo totalmente inestable, yo puedo decir varios experimentos. Vamos a ver, y esto también se lo dejo como pregunta. Cuando yo tengo un cohete, hablando de la estabilidad, yo diseño un cohete que es muy pesado. Yo diseño aerodinámicamente el cohete y veo que el centro de presión está arriba de mi centro de gravedad. ¿Cuáles son las dos maneras de solucionar que el cohete que tengo en esa zona, en ese momento, sea estable de nuevo? ¿Cuáles son las dos formas? Vamos a dejarlo como pregunta y ya como al último de la sección de preguntas y respuestas, vamos a responder esa pregunta. Pero vamos a ver si ustedes conocen la respuesta. Va de nuevo. Imagínense que ustedes van a lanzar un cohete, pero diseñaron un cohete muy pesado, tal que el centro de gravedad está abajo del centro de presión que calcularon aerodinámicamente. ¿Cómo soluciono en ese momento las dos formas de solución que yo puedo encontrar para que mi cohete sea estable aerodinámicamente y pueda volar recto? Vamos a dejarlo a los comentarios. Vamos a pasar al último punto. Hay un cohete que es el cohete Ares 1X, donde propiamente este cohete no tiene aletas. Y bueno, de preguntar cómo es que el cohete se estabiliza aerodinámicamente si no tiene aletas. Bueno, aquí hay una parte de cómo se va precisamente en el lanzamiento del cohete y se va inclinando. Pero ¿cómo alcanza esa inclinación? Bueno, otra manera de controlar aerodinámicamente es precisamente las toberas vectoriales.
Los cohetes que vean, o misiles balísticos o cualquiera que no tenga aletas, es porque tienen toberas precisamente vectoriales que corrigen la trayectoria del cohete. Es una forma de control de los cohetes. Por lo tanto, jóvenes, es muy importante la estabilidad de vuelo de un cohete, ya que estamos viendo la estabilidad de un cohete aerodinámicamente. ¿Qué pasaría si el cohete tuviera control en las aletas? Ya no sería propiamente un cohete, sería un misil. Es por eso la división muy importante entre cohete y misil. Un cohete es aquel que se estabiliza aerodinámicamente. ¿Qué quiere decir con esto? Que su propia aerodinámica es capaz en vuelo de corregirse. Obviamente tiene un cierto límite esta corrección. Es por eso que para esos límites se utilizan los misiles. Cuando ya hay control en las aletas, puede originar condiciones de control mejores que las de propiamente cohete que ya está fijo aerodinámicamente y precisamente corregir y cumplir la misión que se desea en los dos casos. En este caso, en un cohete, tanto sonda científico, únicamente se requiere que sea un vuelo recto y nivelado. En un cohete misil requiere hacer varias maniobras. Es por eso que el control de las aletas debe ser mejor o más diseñado aerodinámicamente para que cumpla la misión. Bueno, como acabamos de ver, entonces, la zona subsónica de 0.0 a 1 de Mach es la zona que acabamos de estudiar. La zona peligrosa de 1 a 1.2 de Mach es la zona peligrosa de transición supersónica. Normalmente todos los cuerpos aerodinámicos, en este caso los cohetes, van a tener este comportamiento. Como pueden ver, tiene un coeficiente de resistencia muy bajo, hay un punto de coeficiente de resistencia muy grande y después empieza a bajar, al transcurso de la aerodinámica del cohete empieza a bajar esa resistencia al avance. Bueno, como pueden ver, hay otro factor que es muy peligroso al momento de diseñar cohetes. Uno es, como ustedes saben, un cuerpo de un cohete no es totalmente rígido. Es elástico también. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cohete, obviamente, pues su estructura no es totalmente rígido. Es como todos aquellos que han volado en avión, no se han visto una parte de las alas del avión que empieza a moverse. Eso es propiamente porque la flexibilidad del material provoca que esos cambios durante el vuelo de un avión, el fenómeno de flexotorsión, que origina precisamente la liberación de esa energía. Sería muy peligroso que totalmente estuviera rígido el ala y se concentrara esos esfuerzos que provocaran el rompimiento. Por lo tanto, también el cohete va a haber el famoso, como es elástico, va a haber cambios, y esos cambios va a originar que esos cambios de la aerodinámica, de la estructura del cohete, va a originar cambios en el vuelo del cohete. Hay que tenerlos en mente. Porque si un cohete está mal diseñado aerodinámicamente, puede provocar que el esfuerzo sea tan grande, las vibraciones en el cohete sean tan grandes que lo destruyan. Ya ha pasado. Vamos a ver otro lanzamiento de ese tipo. Un ejemplo en Estados Unidos. Véanlo bien. Oh no. Como pueden ver, vamos a verlo de nuevo. Oh no. El cohete tuvo tantos esfuerzos aerodinámicos que el fuselaje no lo pudo soportar y se rompió, se desprendió prácticamente. Entonces, uno al momento de diseñar este tipo de condiciones debe tener en mente que los materiales que se deben de necesitar en condiciones de vuelo más grandes, como lo vimos en la gráfica anterior, cuando si van a pasar de supersónico deben considerar unos materiales más fuertes que soporten esos esfuerzos. Los materiales más comunes son fibra de carbono, fibra de vidrio o propiamente el fuselaje del cohete que sea integrado por materiales metálicos. Ahora, un poquito de lo que hemos hecho como Rocket Master. Al momento de diseñar un cohete aerodinámicamente, integramos precisamente estudios aerodinámicos, como lo pueden ver. Esas son las dos versiones que tenemos del modelo Bravo. En la parte izquierda es un fuselaje con nariz cónica, con aletas trapezoidales. El primer modelo fue una nariz ojival con aletas trapezoidales. Al momento de diseñar aerodinámicamente de estos cohetes, se tuvo que calcular lo mismo que acabamos de ver en esta presentación, tanto el centro de presión, las fuerzas normales del total del cohete y la estabilidad de vuelo del cohete para que tuviera una buena estabilidad en el momento del vuelo.
¿Cómo se logró esto? Bueno, se logró a partir de túneles de viento, dos maneras. Túneles de viento, en el túnel de viento que está en la Universidad Politécnica de Ticomán, el Instituto Politécnico Nacional, en la unidad Ticomán, hay un túnel de viento donde precisamente a partir de flujo integramos, como lo pueden ver en la imagen, a partir de ventiladores generamos viento relativo, que ese viento relativo hacía que el cohete se moviera. Y precisamente veíamos cómo se estabilizaba aerodinámicamente con lo que acabamos de ver. Calculábamos el centro de gravedad del cohete y el centro de presión y nosotros perturbábamos el cohete como el ejemplo de la canica y el cohete tenía que ser solo volverse a estabilizar aerodinámicamente. Entonces, a partir de túneles de viento pudimos caracterizar aerodinámicamente el cohete, en este caso fue el modelo Bravo, para tener un movimiento recto y nivelado. Obviamente también en nuestra parte de investigación, en el área de investigación de flujos computacionales y aerodinámica de cohete, que está liderada por la maestra Janet Aguilar Rangel, estuvimos viendo diferentes patrones de comportamiento aerodinámico en las aletas. Como pudimos ver en la nueva versión del modelo Bravo, conservamos la misma nariz cónica, el mismo fuselaje, pero cambiamos precisamente las aletas. Como pueden ver, las aletas de tipo envolventes y de tipo de reja, de rejilla, estos tipos de aletas, como ustedes pueden conocer, como pueden a todos los fanáticos de SpaceX, el tipo de aleta que ocupa los boosters al momento de reingreso, al momento de ingresar y de alguna forma aterrizar de nuevo, son estos tipos de aletas de rejilla. Como pueden ver, hemos experimentado con diferentes tipos de aletas y nos han dado mejores desempeños en la aerodinámica que el tipo trapezoidal. En el lanzamiento de los cohetes de tipo de rejilla encontramos que la estabilidad de vuelo es mejor que en la de trapezoidal. Vamos a ver ahora unos pequeños lanzamientos del modelo alfa del cohete de Rocket Master. Vamos a ver, ese es de tipo trapezoidal, el modelo Bravo es un modelo más pequeño, y ese es el momento de las fases de vuelo en la plataforma de lanzamiento. Vamos a verlo de nuevo, las fases. Primero es la ignición, después es el levantamiento, después sale de la plataforma y como pueden ver en ese punto, ahí es un vuelo libre y nivelado y es recto completamente. Pero ¿cómo se logra eso? Se logra precisamente a partir de la estabilidad aerodinámica cuando el centro de gravedad está arriba del centro de presión. Recuérdenlo eso siempre. Vamos a ver un pequeño promocional que se hizo precisamente en el lanzamiento de los cohetes. Es un lanzamiento de un cohete Bravo con aletas trapezoidales. Como pueden ver, es un vuelo recto. Vamos a verlo de nuevo. Ahí está. Alcanza 1 kilómetro de altura. Vamos a verlo de nuevo. Muy bien. Obviamente estos cohetes, todo el lanzamiento del cohete tiene que ser liberado y recuperado a partir de paracaídas. Ahí está, pueden ver el paracaídas. Todos los cohetes que se lanzan en Rocket Master y como reglamentación internacional de cohetes didácticos, todo cohete se tiene que ser recuperado por un paracaídas. ¿Por qué? Porque si un cohete no es lanzado por paracaídas puede provocar un accidente, porque al momento de que termina su misión ya es un proyectil y obviamente puede provocar un accidente. Por lo tanto, a todos Rocket Master los invita, si hacen un movimiento, si hacen un lanzamiento de cohete, por las medidas de seguridad que correspondan. Obviamente se les exhorta a todos que lancen sus cohetes con paracaídas. 5, 4. Ese es otro lanzamiento de tipo aleta trapezoidal. No sé si se pueden apreciar en el video, pero tiene un cierto ángulo de ataque. Sí, tiene un cierto ángulo de levantamiento con respecto a la plataforma de lanzamiento. No se lanzó en línea recta. ¿Por qué? Porque precisamente como en ese día había mucho viento relativo, era para compensar ese viento.
Vamos a verlo. 1, Ahí está. Igual alcanzó 1 kilómetro de altura y se liberó el paracaídas. Como pueden ver, ahí está el paracaídas. Ahora vamos a ver precisamente lo que es las aletas de rejilla o trapezoidal, perdón, de rejilla, de tipo SpaceX. No son trapezoidales, jóvenes. ¿Cómo se logró a eso? A todos los que vayan a preguntar en los comentarios, les vuelvo a comentar. Se logró a partir del estudio en túnel de viento y a partir de flujos computacionales de CFD, lograr encontrar el centro de presión para este tipo de aletas de rejilla y hacer varias simulaciones. No, el proceso que nosotros hacemos es primero simular, 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 probar hasta poder lanzarlo. Vamos a ver el lanzamiento. Ahí está. Muy limpio, muy estable el cohete. Vamos a verlo de nuevo. Este es de tipo de rejilla, de tipo SpaceX, vamos a llamarlo. Ahí está. No sé si pudieron apreciar cómo se corrigió. Vamos a verlo de nuevo. Ahí. En este punto precisamente se lanzó con un cierto ángulo porque igualmente tenía una cierta velocidad de viento en ese día. Este lanzamiento se hizo con todas las medidas de seguridad de Rocketmaster, para recordarles. La distancia, el activador, el motor, todo se hizo con medidas de seguridad. Se lanzó, obviamente, se vio con los permisos correspondientes de vuelo que ninguna aeronave, tanto comercial o de privada, pasara en ese espacio aéreo mexicano. Ahí está, es un vuelo muy recto. Puedo decir yo de manera de experiencia que la estabilidad de vuelo de unas aletas de rejilla es mejor que unas aletas trapezoidales. E igualmente, como pueden ver, se recuperó el cohete de manera exitosa. Ahí está, lo están viendo. Ahí está. Muy bien, jóvenes. Entonces, ese es otro lanzamiento que hicimos en San José del Vidrio, en el Estado de México, igual con la misma, Tizayuca, perdón. No. A ver, vamos a ver. 5, 4, No es el mismo, perdón. 3. Bueno, ahora vamos a ver el tipo del Burrocket. Como vieron en el primer video de cuando iniciamos nuestra transmisión en vivo de Rocketmaster, les mostré un cohete, un fuselaje rojo de cohete, de hecho es el que tienen, como pueden ver en esta parte, el Burrocket. Ese se lanzó en Estados Unidos, donde su servidor aprendió propiamente cómo se lanza un cohete subsónico y que sea estable aerodinámicamente. Vamos a ver el video. Ya muchos de ustedes lo han visto. Ahí está el Burrocket. Esto fue en San José del Vidrio, en Fresno, California, en Estados Unidos. Vamos a verlo de nuevo. Fue un vuelo muy recto, estable. Vamos a ver. Ahí está. Como pueden ver, es un vuelo totalmente estable aerodinámicamente. No se logra esto de la nada, jóvenes. Como pueden, la intención de este video de aerodinámica de cohetes es que ustedes vean cuáles son los factores fundamentales que implican el movimiento estable de la aerodinámica de un cohete. Se necesita estudio, se necesita preparación, se necesita práctica para hacer esto. Ahí está otra manera de cómo se ve. Y obviamente también se recuperó el cohete. A ver si lo pueden ver. Está cayendo. Ahí está. Está cayendo. Aquí está el cohete cayendo. Igual del mismo principio se tiene que recuperar el cohete. Obviamente, en mi estancia de Ames en NASA,
hubo un equipo multidisciplinario y muchas personas de Ames que agradecemos mucho, que nos ayudaron, Ali Guarneros, Andrés Martínez, Robert Hanson, Darrell, donde nos apoyaron precisamente a que los jóvenes estudiantes politécnicos como yo aprendieran sobre estos principios de cohetes. Lanzamiento en... Bueno, ¿por qué les comentaba San José del Vidrio? Porque obviamente el primer lanzamiento que hicimos del BR fue en San José del Vidrio, en el Estado de México, antes del de Tizayuca, antes de pasar con toda esta experiencia de las aletas de rejilla, aletas de trapezoidales, aletas de tipo envolventes. Entonces, este fue como tal mi primer lanzamiento que hice en San José del Vidrio, igual con las normas de seguridad correspondientes. Es un video completo, chéquenlo cómo fue el procedimiento de ensamble y de lanzamiento del cohete. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, soy el ingeniero Jonathan Rodríguez Castillo. Soy jefe de la división de Rocket Master de la empresa BIT 360. Hoy vamos a realizar el lanzamiento de un cohete tipo sonda. Este cohete tiene características de alcanzar aproximadamente 1 kilómetro de altitud. Este cohete es 100% fabricación mexicana, tanto la nariz, el fuselaje, las aletas y el motor. Este cohete está destinado precisamente para aplicaciones científicas o métodos didácticos, como ponerle en su bahía de carga un CANSAT para que éste mida lo que es temperatura, humedad y presión. Precisamente vamos a realizar este lanzamiento con las medidas de seguridad de las normas de estándares de cohetería amateur. Aproximadamente este cohete va a quemar en 2 segundos, donde el impulso va a alcanzar aproximadamente 250 newtons por segundo. Todos en posición. Lanzamiento en 5, 4, 3, 2, 1. Como pueden ver en el video, igual se tuvo un lanzamiento exitoso, estable aerodinámicamente, y se obtuvo un resultado muy positivo. Lanzamiento en... Y bueno, jóvenes, eso sería por mi parte todo. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. ¿La rugosidad del acabado afecta la aerodinámica del lanzador? ¿La rugosidad del qué, perdón? Del acabado. Sí, bueno, vamos a ver un poquito. Vamos a ver qué parte. Vamos a ver este punto. La rugosidad del lanzador, obviamente el cohete está unido al lanzador. Este lanzador precisamente va a originar una fuerza de fricción al cohete. Por lo tanto, debe estar bien de manera no tan rugosa para que el cohete pueda salir de la plataforma de lanzamiento. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Debe haber casi fricción mínima entre el lanzador y el cohete. Vamos a verlo. Es en este punto. En esa fase, precisamente, en esa carrera que hace el cohete en el lanzador, debe haber una fricción mínima. Y para eso, ¿qué se ocupa? Bueno, yo lo que ocupo personalmente es un poquito de aceite. Aceite, un poquito de grasa, para que precisamente no haya tanta fricción entre el cohete y la plataforma de lanzamiento. Cuando un cohete pasa por la zona de Mach 1, necesariamente está pasando por Mach Q, por el aumento del coeficiente de arrastre, o son en momentos distintos. Bueno, vamos a ver esa parte, la gráfica de nuevo. Vamos a ver la gráfica de nuevo. La zona que les comenté, precisamente la zona de peligro, es de todos los cohetes, obviamente, es cuando pasa de transición de 1 punto de Mach a supersónica. Eso es porque aumenta el coeficiente, ya por naturaleza, ya por aerodinámica, ya se tiene que dar así. Aumenta, precisamente esa zona es porque hay ondas de choque, hay ondas supersónicas. Como pueden ver, hay varias, la barrera del sonido hay que ganarle. Entonces, precisamente esa zona provoca varias inestabilidades en el cohete. Lo que pasaba en la primera imagen,
Bueno, vamos a ver, antes de pasar a la siguiente imagen, esta parte es porque por naturaleza el coeficiente de resistencia al avance aumenta de manera exponencial. Es para ganarle precisamente esta zona. En esta parte supersónica, como en la velocidad jet de un caza, estas ondas de choque es la parte principal de perturbación donde se incrementa, ya por gráfica como lo vimos, el coeficiente de resistencia al avance. La siguiente, por favor. Yo uso antistones para realizar mis estudios en de toberas. ¿Recomiendan seguir usando el mismo o hay otros programas que se usan o que sean mejores que este tipo de trabajo? Yo ocupé, cuando también era estudiante y obviamente propiamente en mi trabajo, yo ocupo ANSYS y puedo decir que de manera personal que es muy buena herramienta. Para si estás simulando tus toberas, tus motores de cohete es muy buena herramienta. De hecho, con mi tema de maestría, yo ocupé ANSYS para simular el flujo en una tobera. ¿Cómo calculan el grado de inclinación para la corrección por el viento o es simplemente el tanteo? No, no es tanteo. Muy buena pregunta. Vamos a ver. Vamos ahí, ya casi. Aquí está, respondiendo a tu pregunta. Vamos a suponer que tú estás posicionado en una plataforma de lanzamiento, en este muñequito como puedes ver, y vamos a pensar que tienes el pelo largo. Es la que nos va a indicar cómo se mueve el viento. Digamos que ese día, como a mí me tocó cuando lanzamos en Pachuca, había viento cruzado. Por lo tanto, si tú te paras en el cohete, tu pelo va a estar en dirección al viento que está soplando. Por lo tanto, si tú pones en movimiento el cohete, lo echas a andar, vas a tener, aparte del viento cruzado, vas a tener el viento que pega al cohete, que origina propiamente el movimiento del cohete. Por lo tanto, si tú generas la resultante, vas a tener una inclinación, ¿estás de acuerdo? En tu viento relativo. Por lo tanto, ve la dirección del pelo que vas a tener, va a estar inclinado. Entonces, esa inclinación es la que tienes que corregir al momento de lanzar tu cohete, no es al tanteo. Es dependiendo, si debes tener un sistema como nosotros ocupamos en el lanzamiento de cohetes en Rocket Master, tenemos un sistema de meteorología donde nos mide la velocidad del viento que hay en ese momento, tanto la velocidad del cohete que va a ser lanzado, y con eso corregimos en nuestra plataforma de lanzamiento el ángulo que va a tener. Pero aquí está el ángulo, lo puedes ver tanto con, digamos, el viento, la forma en que vas a tener tu pelo del viento, ese es el ángulo de corrección. ¿Cuáles son algunas de las condiciones? Las aletas de rejilla no dan más resistencia a la elevación. En caso de la pregunta, creo que en el problema sección transversal tengo un cohete que tendrá menos resistencia a la elevación. Es correcto. De hecho, a la pregunta que yo había mandado, la primera es que si el área de sección transversal es más pequeña, comparado, digamos, con las de Bull Rocket, el área de sección transversal, me origina menos resistencia al avance que el Bull Rocket. Es porque este diámetro es más grande que este. Por lo tanto, haciendo mención a la pregunta, sí, efectivamente, se puede disminuir la estabilidad de resistencia, la resistencia al avance, disminuyendo el área de sección transversal. ¿La otra pregunta cuál fue? ¿Qué criterios toman para la selección de materiales o solo usan parámetros estándar? Muy buena pregunta. Bueno, rejilla. Es correcto. En el tipo de rejilla de SpaceX, cuando va a ingresar los boosters, estos tipos de rejillas son de frenado. Entonces, yo también tenía la misma idea, obviamente, cuando iniciamos la innovación, esta parte de meterle al modelo Bravo, aletas de rejilla, pero encontramos que es más estable aerodinámicamente. Como lo viste en el video, en los lanzamientos en Sayuca, en Hidalgo, el vuelo fue recto. Entonces, concluimos precisamente que sirven de los dos, tanto de frenado y para que sea estable aerodinámicamente el cohete. Ahora sí la pregunta del material. ¿Qué criterios toman para la selección de materiales o solo usan parámetros estándar?
En la selección de materiales, obviamente, tomamos de un modelo estándar, obviamente iniciamos con pequeños modelos de nariz, aletas, fuselaje, pero como te estaba comentando, ya al momento de meternos en túnel de viento, que nosotros ocupamos el túnel de viento del Instituto Politécnico Nacional en la unidad Ticomán, ahí precisamente ya precisamente sacan digamos, los errores aerodinámicos del cohete y la resistencia al avance a partir de una balanza aerodinámica que tiene el túnel de viento, donde nos permite medir tanto la resistencia al viento y el levantamiento del cohete, para obviamente con esas dos fuerzas calcular la fuerza normal, que esa fuerza normal es la que te ayuda a estabilizar a tu cohete. Entonces sí, ese es un modo iterativo. Empezamos con modelos estándar, comerciales, pero después lo vamos mejorando. Obviamente vamos mejorando con meterle mejores materiales para que tenga mejores perfiles aerodinámicos, para que tenga una mayor suavidad el viento en el cohete, no tan rugosa, que originen resistencia al avance. ¿Cuáles son algunas de las condiciones de frontera que se pueden asumir al momento de hacer las comunicaciones en TPD? Muy bien, muy buena pregunta. De hecho, esa es digamos, una de las problemáticas que uno se enfrenta cuando está simulando el CFD. Yo te recomiendo que lo simules a la velocidad del vuelo que va a alcanzar tu cohete máxima. ¿Por qué? Porque esa es la velocidad más crítica que va a tener. Las condiciones, obviamente, puedes empezar con tanto temperatura y presión estándar, atmosféricas. Obviamente, al momento, si tu cohete no va a volar a más de 5 kilómetros, puedes tener un promedio de presión y temperatura de entrada de tu fluido. Obviamente, en cohetes que alcancen hasta 100 kilómetros, obviamente son condiciones de temperatura y presión, como tú sabes. Al aumentar la altura, disminuye la presión y de la misma forma la temperatura también va variando dependiendo de la altura, pues vas a tener diferentes entradas. Pero si tu cohete, tu misión de vuelo, tus requerimientos de misión no van a volar más de 5 kilómetros, puedes mantener una temperatura y una presión estándar de entrada y la velocidad de tu fluido máxima de tu cohete. ¿Cómo encuentras esa velocidad máxima? Pues precisamente ya lo calculamos con la velocidad de cohete. ¿El uso de aletas es suficiente para reducir el efecto Magnus? El efecto Magnus. Bueno, como vimos, vamos a ver. Como vimos los 6 movimientos que pueden existir en un cohete, en esta clase nada más vimos una. Vimos cuando el cohete se mueve verticalmente, traslación vertical. Pero el efecto Magnus en las aletas, si hay un viento relativo, el cohete también, como lo vimos la clase antepasada, cuando el cohete nivel 3 en Black Rock que se lanzó, empezó a girar, eso es un movimiento precisamente cuando hay un viento relativo que no se considera por las termales que hay en la Tierra, las corrientes termales del viento, provocan que precisamente las aletas, y como no tanto las aletas, sino la aerodinámica total del cohete va a originar un efecto de giro en el cohete. Eso sería en la parte del roll. A todos los aerodinámicos de cajón se saben los 3 movimientos de rotación que existe en una aeronave, que son, si vemos una aeronave de esta manera, será el pitch, el yaw y el roll. Entonces, en un cohete pasa lo mismo, pero el movimiento de giro de un cohete es provocado precisamente cuando hay un viento relativo. Eso, como el control es aerodinámicamente, el cohete no se puede corregir. Para eso necesitaría correcciones, tanto de toberas o en las aletas, corregir su ángulo de ataque con respecto al viento para corregir esos movimientos. Muy bien, jóvenes, pues bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención. Se les recuerda, se les exhorta que Rocket Master, si van a realizar un lanzamiento de cohete, lo hagan con las medidas pertinentes, ya que pueden provocar un accidente como tal. Como ya vieron, el lanzamiento de cohete tanto puede ser un principio muy sencillo en la estabilidad de vuelo de un cohete, pero conlleva una gran responsabilidad de cálculo al momento de hacer su lanzamiento. Entonces, de nuevo, Rocket Master les invita a que todo lanzamiento de cohete lo hagan con las medidas de seguridad que aplica la norma, en este caso estándar de aerodinámica de cohetes internacionales, y que todo cohete tiene que ser recuperado con paracaídas. Bueno, eso sería todo. ¿Hay otra pregunta? Ah, sí, a ver, adelante. ¿Qué proyectos trabajan actualmente?
Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, la división de Rocket Master, a su vez, tiene dos misiones. Uno es cohetería recreativa o modelismo espacial, y la otra precisamente es investigación de cohetes para generar cohetes tipo sonda. Obviamente los cohetes tipo sonda llevan un tiempo mayor prolongado porque se quieren alcanzar la misión de órbita baja. Esa es la misión que tiene Rocket Master en la división de investigación de research. Entonces, obviamente esto es para transporte espacial. Ahorita precisamente nos hemos enfrentado precisamente con la dinámica de cohetes, la electrónica de cohetes, la propulsión de cohete propiamente y la estructura de cohete. Entonces es multidisciplinario. Básicamente son dos divisiones que tenemos, o dos metas, por así decirlo, lo que podemos ver es cohetería material recreativa y investigación de cohetes para transporte de vehículos espaciales para órbita baja. Bueno, muchas gracias y nos esperamos en nuestra próxima emisión. Saludos.